Me llamo Isabel, y Esteban y yo llevamos casi 18 años juntos. Hubo un tiempo en que eso bastaba para que él sintiera si yo estaba simplemente cansada o necesitaba silencio. Leíamos los pensamientos del otro sin necesidad de palabras. Pero desde hace ya bastante tiempo entre nosotros no hay ni peleas ni ternura, solo muros que hemos aprendido a rodear para no tocarlos por accidente. Antes no me daba cuenta. Me acostumbré a vivir en piloto automático, compras, limpieza, cena. La televisión de fondo. La sensación de vacío llegó de forma imperceptible, reemplazando poco a poco lo que alguna vez fue vida. Ahora Esteban me parece parte del mobiliario, fiable, familiar, necesario, pero su presencia casi no se siente. Cada mañana pasa por la cocina, me saluda con un beso en la mejilla y se va a trabajar. Cada noche regresa y se sienta a verlas noticias, soltando alguna frase sobre el clima o los vecinos. Pero hace mucho que dejó de preguntarme cómo estuvo mi día o si estoy cansada. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que le conté algo importante, creo que hace medio año. Al principio me molestaba. Luego me acostumbré. Ahora no estoy enojada con él. Simplemente me cuesta respirar en una casa donde todos están ocupados con lo suyo y nadie ve cómo me voy apagando poco a poco. Nuestro hijo, Mateo, es estudiante. Pasa todo el día trabajando en distintos proyectos. Llega tarde a casa y no solo, siempre con algún amigo. A veces me siento de más en esta casa, como si fuera solo el fondo de conversaciones y risas ajenas. La semana pasada, cuando Esteban se fue al trabajo, me senté a la mesa e intenté recordar qué era lo que tenía planeado hacer ese día. Frente a mí había una lista de compras, al lado las facturas de electricidad y teléfono, y un montón de recetas anotadas hace tiempo que nunca puse en práctica. Cuanto más miraba esos papeles, menos sentido les encontraba. Me levanté y recorrí las habitaciones. Nuestra casa es nuestra vida, todo conocido, todo en su sitio. Pero ahora se ha vuelto vacía. Ya no me dan ganas de mantener el orden como antes, porque ese orden ya no me trae alegría. Al acercarme al espejo, observé mi reflejo. Una mujer cansada, que ya olvidó lo que es simplemente ser feliz. Antes sonreía con sinceridad y a menudo, ahora, solo por costumbre. Ni siquiera me habría dado cuenta de esto, si no fuera por esa extraña sensación de que había perdido algo importante, y ni siquiera me había dado cuenta de ello. Esteban volvió a casa más temprano de lo habitual. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que no. Pero me dolió. Por primera vez en todo este tiempo notó mi cansancio solo cuando ya era evidente incluso para mí misma, y fue entonces cuando entendí que él no había desaparecido. En realidad, yo hacía tiempo que había dejado de notarlo. Y a mí misma también. Unos días después, justo volvía del supermercado con las manos cargadas de bolsas pesadas, cuando noté, frente a la entrada de nuestro edificio, una silueta familiar. Era Emilio, amigo de nuestro hijo, que solía venir a casa para trabajar en proyectos estudiantiles con Mateo. Mateo aún no había llegado. Y sentí una ligera irritación al pensar que otra vez tendría que fingir alegría por la visita de un invitado más, cuando en realidad lo único que deseaba era quedarme en silencio y en paz, para intentar al menos por un momento ordenar mis pensamientos. Pero cuando Emilio me sonrió con esa calidez sincera y se disculpó por llegar temprano, explicando que habían acordado con Mateo encontrarse a esa hora, mi tensión empezó a disiparse inesperadamente, dando paso a una leve simpatía hacia ese chico, que siempre me había parecido educado y modesto. Le dije que mi hijo se retrasaría y no llegaría en al menos media hora, pero Emilio respondió que con gusto lo esperaría allí, si no me molestaba. Luego, con toda naturalidad, tomó las bolsas de mis manos y las llevó a la cocina, como si fuera lo más lógico del mundo. Comenzamos a conversar, al principio de cosas sin importancia, como había sido mi día, luego sobre algunos detalles menores de su proyecto universitario, y poco a poco sentí lo fácil que era compartir con él mis pensamientos, incluso aquellos que no había compartido con nadie desde hacía mucho, porque en nuestra familia esos temas solían considerarse innecesarios, de más, o simplemente sin importancia. Con inesperado agrado le hablé sobre mi antiguo trabajo en la redacción de una revista. Sobre sueños que no se cumplieron pero que aún a veces regresaban como un eco lejano, y sobre cuánto extrañaba esas conversaciones simples, sin obligaciones, en las que no tenía que decidir nada ni preocuparme por nadie. Emilio me escuchaba
con atención, interviniendo de vez en cuando con alguna observación, y de pronto me di cuenta de que le sonreía con total sinceridad. No por cortesía ni por costumbre, sino porque realmente me gustaba escucharlo, con su voz cálida y tranquila, y esa mirada sosegada y atenta, que me parecía demasiado madura para alguien de su edad. Cuando finalmente llegó Mateo y rompió el hilo de nuestra conversación, me sentí un poco desconcertada, como si de pronto volviera a la realidad, pero al mismo tiempo agradecida de que ese extraño estado terminara justo en ese momento, antes de que pudiera pensar demasiado en lo que acababa de pasar por mi mente. En tan poco tiempo, sin embargo, incluso después de que los chicos se encerraran en la habitación de Mateo para seguir trabajando en su video, yo seguí un rato de pie junto a la mesa de la cocina, intentando entender por qué esa visita inesperada había dejado en mis pensamientos una huella tan profunda. Aunque para nada desagradable, a la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña, como si la noche anterior hubiera ocurrido algo que podría cambiar radicalmente mi vida, aunque, al observarlo más detenidamente, entendía que en realidad no había pasado ningún acontecimiento evidente o decisivo que pudiera considerarse determinante. Intenté volver a mi rutina habitual, preparé café, revisé los mensajes y respondí a algunos correos de viejos conocidos, pero en mi mente no dejaba de sonar esa voz tranquila de Emilio, que me resultaba a la vez extrañamente cercana y completamente desconocida. Como si ese chico, que tantas veces había estado en nuestra casa, de pronto se me revelara desde otro ángulo, mucho más profundo, que antes no había notado o que quizás no había querido ver conscientemente. Más tarde, al preparar otra taza de café, me acerqué al espejo y, para mi sorpresa, noté que me había pintado los labios esa mañana, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, especialmente entre semana, cuando la mayoría del día lo pasaba en casa, ocupándome de tareas domésticas o leyendo si, por casualidad, encontraba un momento libre entre las grises y monótonas preocupaciones cotidianas. Sorprendida por este cambio en mi comportamiento, recordé cómo la última vez que Mateo iba a traer a sus amigos a casa, cambié mi viejo suéter casero por uno nuevo que había comprado meses atrás, pero que nunca había usado porque sentía que en casa no importaba cómo me viera. Y solo ahora, después de esa conversación breve pero sorprendentemente cálida con Emilio, comprendí que me había vuelto mucho más atenta con mi apariencia, aunque no existía ninguna razón concreta para ello, ya que él jamás me dijo nada que pudiera hacerme pensar que yo le interesaba más allá de ser la madre de su amigo. Todos esos detalles, en apariencia insignificantes y casuales, empezaron poco a poco a formar en mi mente un cuadro que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Porque resultaba increíble pensar que yo, una mujer adulta con familia, pudiera siquiera considerar que un chico joven pudiera ver algo más en mí que a una conocida, y que yo misma pudiera reaccionar a eso, aunque solo fuera en mi interior. Esa tarde salí a caminar por el parque, intentando aclarar mis pensamientos, pero incluso allí, entre árboles y personas que paseaban tranquilamente por los senderos, no podía dejar de pensar en lo distinta que me sentía, y esa sensación, aunque desconocida y algo inquietante, me llenaba de una alegría inesperada, casi juvenil, por el simple hecho de sentir que quizás podía gustarle a alguien tal como soy, sin necesidad de corregirme o esconder mis verdaderas emociones. Recordaba la mirada de Emilio, cómo me escuchaba con atención, y me sorprendía pensando que, quizás por primera vez en muchos años, alguien realmente había notado no solo mi presencia física en un espacio, sino a mí misma, con mis sentimientos, mis historias y mis sueños, que hacía tiempo se habían vuelto invisibles incluso para mí, pero que ahora comenzaban a despertarse lentamente, desde lo más profundo. Unos días después, cuando la casa estaba inusualmente silenciosa y vacía, y Esteban estaba de turno nocturno y no volvería hasta la mañana, escuché el timbre de la puerta sonar con una intensidad inusitada, rompiendo la quietud del apartamento. De forma tan abrupta que me sobresalté, interrumpiendo la lectura con la que solía llenar mis solitarias noches. Me acerqué a la puerta y, al mirar por la mirilla, vi que era Emilio, que estaba de pie en el rellano con una expresión algo culpable, como si aún no hubiera decidido si realmente debía molestarme a esa hora, cuando ya no había luz encendida. Y la noche estaba avanzada. Abrí la puerta, lo saludé y le pregunté si pasaba algo. A lo que respondió que había olvidado su portátil durante su última visita y, como Mateo no respondía a sus llamadas, decidió arriesgarse y venir a buscarlo personalmente, aunque estaba dispuesto a marcharse si no estaba en casa o ya descansaba. Hubo un breve momento de silencio entre nosotros, una pausa indefinida, y solo cuando le dije que podía pasar y recoger rápidamente su portátil,
dimos al mismo tiempo un paso el uno hacia el otro y nos tocamos por accidente con los hombros. Fue algo tan inesperado y fuera de lugar que por un instante perdí el equilibrio y sentí una oleada de inquietud recorrer mi cuerpo, una sensación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo con nadie, para ser sincera, ni siquiera. Estaba segura de querer volver a sentir, retrocedí de inmediato, pero él se quedó allí, de pie junto a mí, sin moverse, mirándome a los ojos con una intensidad tal que sentí que veía en mí mucho más de lo que yo estaba dispuesta a mostrarle. En ese momento, y eso hizo que mi corazón latiera con fuerza, mi respiración se volviera pesada y profunda, como si de pronto me faltara el aire, no sabía qué hacer ni qué decir, porque comprendía que cualquier palabra mía podía sonar ahora equivocada. O demasiado franca, así que simplemente esperé a que él diera el siguiente paso, aunque entendía perfectamente que eso no debía suceder bajo ninguna circunstancia. Pues era absolutamente inapropiado para ambos, dadas todas las circunstancias que nos rodeaban. Finalmente, dio un paso hacia un lado y desvió un poco la mirada, tras lo cual dijo en voz baja que era mejor que se fuera, que ya se había demorado bastante. Esa frase me devolvió bruscamente a la realidad, tanto que me sorprendió lo fácil que me resultó decirle que debía tomar su portátil e irse, aunque el tono de mi voz no sonaba severo ni frío, sino más bien asustado e inseguro, como si temiera mis propios sentimientos y pensamientos, que habían despertado con nueva fuerza justo en ese instante en que ese encuentro fortuito, y sin embargo tan significativo, había tenido lugar entre nosotros. Él tomó su portátil en silencio. Me dio las gracias con un hilo de voz y salió rápidamente, dejándome de pie junto a la puerta, con el corazón aún latiendo con fuerza en el pecho. Unos días después de aquel encuentro inesperado e incómodo con Emilio, noté que el comportamiento de Esteban había cambiado repentinamente. Se volvió más atento conmigo, incluso más que en aquellos lejanos años cuando recién comenzábamos nuestra historia juntos y de verdad le importaba cada pequeño detalle de mi vida. Cualquier cambio en mi estado de ánimo despertaba en él una preocupación genuina o una admiración abierta. Empezó a preguntarme cómo me sentía, si algo me estaba preocupando últimamente, si necesitaba ayuda con las tareas de la casa. Incluso propuso, de forma inesperada, que hiciéramos un viaje juntos, solo los dos, diciendo que hacía tiempo que no teníamos un momento para hablar de verdad, sin distracciones cotidianas ni gente alrededor, creando esa barrera invisible que con los años habíamos llegado a considerar natural e inevitable. Cuando dijo eso, sentí como si estuviera frente a una persona completamente distinta, no al hombre con el que había compartido casi 2 décadas bajo el mismo techo, sino a alguien que de pronto había tomado conciencia de lo que me estaba ocurriendo todo este tiempo, aunque solo ahora que mi agotamiento era tan evidente que ya no se podía disimular ni ignorar, como habíamos hecho ambos durante meses, incluso años, convenciéndonos de que era solo una etapa que pasaría sola. Lo miraba, al hombre con quien compartía la vida, la habitación, la cama, y no podía entender si realmente me veía ahora como era en realidad, o si simplemente estaba reaccionando a otra cosa, a algún cambio sutil en el ambiente que ocurrió después de aquel roce de hombros con Emilio, que, sin querer, se convirtió para mí en una especie de señal de que no todo en mi vida era tan tranquilo y predecible como me había acostumbrado a creer. Guardé silencio un momento, eligiendo con cuidado las palabras, tratando de hablar con cautela para no tocar cuerdas sensibles que pudieran convertir esta conversación honesta y a la vez difícil en una pelea que no resolvería nada y solo profundizaría los problemas que ya teníamos. Finalmente, le dije que ya no estaba segura de que ambos quisiéramos conservar nuestra relación tal y como era, que me costaba verme a mí misma en ese rol de esposa que siempre finge que todo está bien, cuando por dentro todo lleva tiempo desmoronándose y doliendo por las palabras no dichas y las verdades calladas que se acumularon a lo largo de los años. Cuando los dos teníamos miedo de decir la verdad por no herir al otro, después de mis palabras, Esteban me miró en silencio durante unos segundos, y en sus ojos no vi ni rabia ni reproche, sino una especie de acuerdo casi aliviado, como si él también hubiera pensado en lo mismo desde hacía tiempo, pero no se hubiese atrevido a decirlo primero por temor a traicionar todo lo que habíamos construido juntos. Me dijo que, en realidad, hacía ya mucho que estaba seguro de que ambos necesitábamos un cambio, pero no sabía cómo abordar esa conversación sin herir ni destruir lo poco que aún quedaba entre nosotros, aunque comprendía que era inevitable. Y que tarde o temprano tendríamos que afrontar la verdad. En ese momento sentí una mezcla extraña de alivio y angustia, como si ambos hubiéramos abierto una puerta detrás de la cual nos esperaba una realidad completamente distinta, y ahora teníamos que tomar una decisión que habíamos evitado durante mucho tiempo, aunque ya sabíamos que era ineludible. El siguiente viernes
Mateo y Emilio volvieron a reunirse en nuestra casa para trabajar en su proyecto universitario, y yo, como de costumbre, accedí a ayudarles con algunos detalles de edición visual, aunque esta vez tenía una sensación extraña, una especie de presentimiento de que este encuentro sería mucho más complicado que los anteriores, porque entre Emilio y yo ya existía un entendimiento silencioso, algo que resultaba a la vez agradable y profundamente inquietante para mí. Estábamos sentados alrededor de la gran mesa de la cocina, cubierta de portátiles, cámaras y todo tipo de objetos que los chicos usaban para sus grabaciones. Mientras Mateo repasaba con atención el material filmado, comentando qué tomas conservar y cuáles descartar, Emilio estaba sentado junto a mí, observando la pantalla con concentración, de vez en cuando, lanzándome miradas casi imperceptibles. Como si quisiera asegurarse de que yo también sentía esa tensión invisible que surgía cada vez que nuestras miradas se cruzaban por accidente. En un momento dado, estiré la mano para alcanzar la cámara que estaba cerca de Emilio, y él hizo lo mismo. Nuestros dedos se rozaron debajo de la mesa, y eso provocó en mí una oleada inesperada y punzante de emoción tan intensa que ni siquiera pude apartar la mano, como se suponía que debía hacer. Simplemente me quedé quieta, sintiendo el calor de sus dedos y la nítida conciencia de que ambos acabábamos de cruzar un límite que hasta ahora habíamos respetado, y que ya no habría forma de volver atrás. Mi corazón latía con fuerza. Y aunque intentaba centrarme en lo que Mateo decía junto a nosotros, todo lo que podía oír era la respiración tranquila de Emilio, que, igual que yo, parecía ligeramente desconcertado, aunque por fuera mantenía una calma absoluta y seguía trabajando como si nada hubiese ocurrido. Al cabo de un rato, Mateo se levantó para contestar una llamada, dejándonos a Emilio y a mí a solas. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que mi agitación no había disminuido, sino que había crecido aún más, volviéndose casi insoportable y empujándome a actuar de una forma completamente distinta a cómo me había comportado toda mi vida. Emilio, en voz baja, sugirió salir al balcón a fumar, y yo, casi sin pensarlo, acepté, aunque en lo más profundo de mi conciencia sabía que con ello estábamos dando un paso hacia algo totalmente prohibido e incorrecto. Sin embargo, ya no podía detenerme, porque deseaba, aunque fuera solo una vez, sentirme de verdad viva y auténtica, no simplemente una sombra de mis propias esperanzas perdidas. En el balcón, iluminado por la luz tenue de los faroles nocturnos, estábamos de pie muy cerca uno del otro, sintiendo una tensión silenciosa que crecía con cada segundo. Cuando Emilio finalmente rompió el silencio y dijo que estaba completamente confundido con sus sentimientos y que no sabía qué hacer, yo simplemente respondí que entendía perfectamente lo que decía, porque yo también me sentía así desde hacía mucho, aunque había intentado esconderlo, tanto de él como de mí misma, y en ese momento, como guiados por algo mucho más fuerte que nosotros, dimos un paso al mismo tiempo el uno hacia el otro, y sentí sus labios tocar los míos, primero con suavidad, casi con timidez, y luego con más firmeza, como si ese beso fuera lo único que podíamos hacer en ese instante, aunque supiéramos que era absolutamente inadmisible para ambos. Los días siguientes a ese beso inesperado e impensado con Emilio transcurrieron para mí en un extraño estado de semi-inconsciencia. Casi sin darme cuenta, me dedicaba a las tareas del hogar, cocinaba, limpiaba la casa, respondía a mensajes de conocidos, pero por dentro estaba completamente sumergida en pensamientos sobre lo que había sucedido entre nosotros en el balcón, y sobre las consecuencias que ese momento, aparentemente insignificante, podía traer a nuestras vidas. Me descubrí evitando estar en la cocina o en el salón cuando podía coincidir allí con Mateo, porque temía que mi hijo, siempre tan atento a los cambios en mi estado de ánimo, notara algo raro o fuera de lugar en mi comportamiento, y no quería responder preguntas para las que ni siquiera yo tenía aún una respuesta clara. Aún más difícil era comportarme como si nada hubiera pasado cuando Esteban regresaba a casa. Lo sentía más callado y pensativo. Aunque no decía nada en voz alta ni me preguntaba directamente, pero yo percibía que notaba mi tensión interna. Sin embargo, al igual que yo, evitaba cualquier posibilidad de iniciar una conversación incómoda que pudiera conducirnos a confesiones dolorosas, incluso, a la ruptura definitiva de lo poco que quedaba entre nosotros. En cuanto a Emilio, desde aquel viernes que lo cambió todo, no volvió a escribirme ni a llamarme, como si él mismo estuviera asustado por lo que había pasado y ahora solo intentara evitarme. Probablemente consciente de que su repentina desaparición podía ser la manera menos dolorosa de evitar mayores problemas. Pero para mí, ese silencio era más hiriente que cualquier palabra o acción. Me sorprendía a mí misma revisando el teléfono una y otra vez,
esperando inconscientemente un mensaje que nunca llegaba. Ese silencio se volvía cada vez más pesado, porque me impedía comprender del todo qué significaba aquel beso y qué había cambiado realmente en mi interior a partir de él. Incluso cuando Mateo mencionó en alguna ocasión que Emilio se comportaba de manera extraña, que iba menos a la universidad y que ya no venía a casa, yo respondía con frases neutras, diciendo que seguramente estaría ocupado o que tendría otras cosas que hacer, aunque por dentro sabía perfectamente cuál era la verdadera razón de su ausencia. Una noche, mientras cenábamos con Esteban sentados uno frente al otro, tuve la clara sensación de que entre nosotros ya no existía simplemente el silencio rutinario de todos los días, sino una especie de abismo lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas, que se hacía cada vez más profundo con cada minuto que pasaba. No sabía cómo atravesar esa distancia, ni siquiera si valía la pena intentarlo. Él notó mi mirada y me preguntó si todo estaba bien, aunque lo dijo con un tono que sonaba más a súplica que a verdadera curiosidad, como si ya supiera la respuesta, pero esperara que yo negara lo evidente, y así pudiéramos volver a ese silencio cómodo al que nos habíamos acostumbrado durante años, pero en lugar de eso, simplemente le dije que no estaba lista para hablar de ello, que necesitaba tiempo para entender qué estaba pasando realmente conmigo. Y le agradecí en silencio por no insistir, por no decir nada más, por solo asentir con la cabeza y seguir cenando en silencio, como si entendiera que aún no era el momento de hablar ni de dar explicaciones. Ese silencio entre nosotros ya no era resignación ni arrepentimiento. Era miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que podría salir a la luz si empezábamos a hablar con honestidad. Miedo a que, después de esa conversación, ya no fuera posible volver atrás, vivir como si nada hubiera pasado. Pasó casi una semana hasta que, por primera vez después de todos esos eventos confusos y dolorosos con Emilio, pude salir de casa sin sentir esa molesta y opresiva presión que me acompañaba cada vez que cruzaba el umbral de nuestro apartamento, como si fuera allá afuera, donde me esperaban las cosas para las que aún no estaba preparada, y que podían terminar por desequilibrarme del todo. Esta vez volvía del mercado, cargando bolsas llenas de verduras y frutas que había seleccionado con esmero durante más de una hora, intentando distraerme de mis pensamientos y construir, aunque fuera por un momento, la ilusión de una vida normal y cotidiana, como la que hasta hace poco me parecía tan sencilla y comprensible, pero apenas había caminado unos minutos por la calle que lleva a la estación de metro, mi atención se detuvo bruscamente en una figura familiar que venía en dirección contraria, y el corazón comenzó a latirme con fuerza cuando reconocí a Emilio. No iba solo. Caminaba de la mano con una chica joven, bonita, que sonreía mientras le contaba algo alegre, con esa expresión despreocupada y luminosa de quienes están enamorados sin complicaciones. Casi instintivamente bajé la mirada, fingiendo observar con atención el contenido de mis bolsas, aunque en realidad no veía ni oía nada más que el latido agitado de mi propio corazón, que en ese momento sonaba demasiado fuerte como para oír cualquier otra cosa. Y sin embargo, estaba absolutamente segura de que Emilio me había visto. Pero no dio ninguna señal de ello. Pasó junto a mí como si fuera una desconocida, una mujer cualquiera que simplemente se cruzó en su camino. Esa indiferencia me dolió, pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Porque entendí que por fin podría soltar esos pensamientos y emociones indefinidas que me habían mantenido en un estado constante de tensión durante los últimos días, cuando no lograba comprender qué significaba realmente lo que había ocurrido entre nosotros, ni porque él actuaba como si nunca hubiera pasado. Esa noche, ya de vuelta en casa, no encontraba la manera de estar tranquila. Intenté ocuparme con cosas habituales, leer, ver televisión, preparar la cena. Pero ninguna de esas actividades logró borrar la imagen de Emilio y aquella chica de mi cabeza. Sin embargo, sabía con claridad que no era celos lo que sentía. No era enojo, ni siquiera tristeza. Era una especie de vacío, algo nuevo y profundamente silencioso que apareció al darme cuenta de lo poco que yo misma sabía lo que quería de ese vínculo, de lo perdida que estaba en mis propios sentimientos, que habían surgido de forma tan repentina y tan intensa que ni siquiera tuve tiempo de comprenderlos del todo. Aquella noche apenas logré dormir. Me quedé acostada mirando la oscuridad, escuchando el silencio de nuestra casa, en la que hacía tiempo ya no se sentía ni calor ni refugio. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente sola, aunque mi marido dormía tranquilamente en la habitación de al lado, y mi hijo descansaba en la suya. No pensaba ni en Emilio ni en su novia. Pensaba en mí.
en quien me había convertido. Y en si todavía podría encontrar el camino de regreso hacia mí misma, o si ya era demasiado tarde para buscar respuestas a todas esas preguntas que durante tanto tiempo había evitado, y que ahora, de golpe, exigían sinceridad y valentía. Unos días después de haber visto por casualidad a Emilio con aquella chica joven, me di cuenta de que mi estado ya no era solo una sensación de vacío interior, sino una completa indiferencia hacia todo lo que me rodeaba, como si todos los acontecimientos de las últimas semanas, que me habían afectado tan profunda e inesperadamente, hubieran perdido por completo su sentido, convirtiéndose en fragmentos borrosos de una vida ajena, que ya no tenía ninguna relación conmigo. Seguía viviendo con la misma rutina de siempre, preparaba desayunos, cenaba con la familia, respondía a las preguntas típicas sobre cómo había sido mi día. Pero lo hacía todo de forma tan mecánica que incluso Mateo, una noche, no pudo contenerse y me preguntó directamente qué me pasaba últimamente, porque estaba tan rara, tan cerrada, como si me hubiera vuelto una persona completamente desconocida. Para él y para Esteban, aunque en apariencia todo siguiera igual, lo miré, sentado frente a mí en la cocina, con esa expresión de preocupación genuina en los ojos. Y por un instante sentí una profunda vergüenza de haber permitido que las cosas llegaran a ese punto, de haber creado una situación en la que mi propio hijo tuviera que preguntarme algo así, cuando yo se suponía que debía ser su apoyo, su refugio, la persona que siempre está presente para los demás, no la que genera en casa una atmósfera de tensión y desconcierto. Pero junto con esa vergüenza vino también un cansancio abrumador, tan profundo que ya no me quedaron fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien, que yo seguía siendo la misma persona que era hace meses o años. Así que le respondí con total sinceridad que, tal vez, sí, todo había cambiado, y que ni siquiera yo sabía bien quién era ahora, que quizás estaba simplemente agotada de haber vivido tantos años una vida que, en realidad, tal vez nunca me perteneció del todo, y que solo ahora comenzaba a darme cuenta de ello. Esteban escuchó nuestra conversación y, acercándose, me pidió que no nos mintiera, ni a él ni a mí misma, que no ocultara lo que de verdad sentía, y que dijera qué era lo que estaba ocurriendo, porque él ya no soportaba más esa tensión extraña que se acumulaba entre nosotros. Cada día, aunque intentáramos no verla, esperando que desapareciera sola, cosa que nunca pasó, lo miré a los ojos y vi al hombre con el que había compartido la mayor parte de mi vida. Pero al mismo tiempo sentí que entre nosotros había ahora una distancia inmensa, mucho más grande que los pocos pasos que nos separaban físicamente en esa cocina, una distancia hecha de incomprensión y de miedo a decir lo que de verdad sentíamos. Por temor a herirnos o a perder lo poco que aún quedaba de lo que una vez fueron nuestros felices comienzos, reuniendo todo el valor que tenía, finalmente le dije que ya no sabía qué había estado haciendo todos esos años a su lado, que no entendía si aquello había sido realmente mi vida o solo un largo sueño en el que interpretaba un papel asignado, porque era más fácil y cómodo que intentar encontrarme a mí misma. Le dije que ya ni siquiera estaba segura de quién era en realidad, porque había perdido completamente la sensación de ser una persona, una mujer, una esposa, una madre. Y que no sabía qué debía hacer ahora para volver a una vida que tuviera algún sentido y que realmente quisiera vivir cada día. Después de mis palabras, cayó un silencio largo y doloroso en la cocina. Ni Esteban ni Mateo dijeron nada, como si mis confesiones los hubieran tomado por sorpresa y les hubieran quitado toda capacidad de reacción. Se quedaron callados, y yo entendí que, por primera vez en mucho tiempo, había dicho exactamente lo que llevaba tanto acumulado dentro de mí. Pero esa sinceridad no trajo alivio, sino aún más agotamiento, porque ahora sabía con claridad que era necesario tomar una decisión. Ya no podía seguir como hasta ahora, aunque no tuviera ni idea de qué camino elegir ni de qué me esperaba en el futuro. A la mañana siguiente, después de aquella conversación tan dura en la cocina, me desperté con la certeza de que ya no podía seguir viviendo en esa casa, donde todo era demasiado familiar, demasiado habitual y, al mismo tiempo, tan ajeno. Como si me encontrara en un espacio que alguna vez había creado con mis propias manos, pero que ahora ya no era adecuado para la persona en la que me había convertido, para esa nueva parte de mí que ya no podía seguir siendo ignorada. Comprendí que necesitaba irme, al menos por un tiempo, alejarme de todo lo que me rodeaba y me asfixiaba, sin dejarme respirar con libertad, porque cada pequeño detalle del apartamento me recordaba el pasado, un pasado que ya no podía mirar sin dolor o sin una sensación de protesta interior. Hice las maletas casi en automático, sin pensar demasiado en lo que guardaba, como si mi subconsciente supiera exactamente qué debía llevarme para comenzar una nueva etapa,
por más confusa o incierta que ésta fuera. Al salir de casa, sentí una ligereza extraña, mezclada con ansiedad y un vacío indefinido. Como si recién en ese momento entendiera que acababa de dar un paso importante y decisivo, uno que cambiaría por completo el rumbo de mi vida, aunque aún no supiera a dónde me llevaría ni si me traería algo de alivio ante el estado en que me encontraba desde hacía semanas, tal vez meses. Me fui a otra ciudad, a casa de una vieja amiga con la que no me había visto en mucho tiempo, pero que, al saber de mi decisión, me ofreció alojamiento sin hacer preguntas. Como si entendiera perfectamente que lo que más necesitaba en ese momento no era hablar de lo que había pasado, sino simplemente estar lejos, en un lugar donde nadie me conociera y donde pudiera, al menos por un tiempo, sentirme libre, sin expectativas ni obligaciones impuestas por los demás. No llamé a casa durante los primeros días tras mi partida. Quería darme el tiempo de ordenar mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos, todos esos aspectos que había sofocado durante años, pero que ahora comenzaban a salir a la superficie, exigiendo con urgencia que los viera de frente y respondiera con honestidad a las preguntas que había evitado durante tanto tiempo. Pasados unos días, cuando logré calmarme un poco y pensar con más claridad, recibí un mensaje de Mateo. Era breve. Me decía que entendía que si me había ido era porque lo necesitaba, pero me pedía una sola cosa, que no desapareciera por completo de su vida. Ese pedido, tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo, me conmovió hasta el punto de sentir un nudo en el pecho, mezcla de dolor y ternura hacia mi hijo adulto, que había demostrado ser mucho más sabio y fuerte de lo que jamás imaginé. Esteban no me escribió nada. Y le agradecí ese silencio, esa muestra de profundo entendimiento que me ofrecía justo ahora, cuando entre nosotros ya no quedaban palabras capaces de cambiar algo o reparar una situación que no se había generado por culpa de uno solo, sino por una larga convivencia basada en constantes concesiones y renuncias, que al final no resultaron en aquello que ambos esperábamos. Ese silencio, por parte de mi esposo, fue una señal de que también él había aceptado mi decisión como algo inevitable, incluso necesario, para que ambos pudiéramos, finalmente, comprender qué era lo que queríamos realmente, y si aún existía la posibilidad de estar juntos, o si ya nos habíamos perdido en el intento de ser algo que no éramos. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a casa. Pero en ese momento sentía que no era necesario, que podía quedarme en esa nueva ciudad, ajena para mí, todo el tiempo que necesitara para reencontrarme con esa parte de mí que había perdido hace muchos años. Cuando por fin regresé a casa, habían pasado un poco más de 3 semanas desde el momento en que decidí marcharme de manera repentina. Aunque en apariencia casi nada había cambiado en el apartamento, los muebles seguían en su sitio, los platos estaban ordenados en la cocina tal como los había dejado, incluso la manta sobre el sofá seguía doblada como de costumbre. Sentí de inmediato que lo más importante había cambiado no en los objetos, sino en el aire. Ahora parecía más libre, más tranquilo, incluso de alguna manera más acogedor, como si ese espacio ya no esperara de mí ningún rol definido, sino que simplemente me permitiera ser tal como había regresado. Nadie me recibió con reproches ni con preguntas, nadie intentó arrancarme explicaciones ni exigió justificaciones. Y ese silencio lleno de aceptación fue lo más valioso que podía haberme ofrecido en ese momento, porque fue precisamente eso lo que me permitió dar mi primer respiro sin sentir culpa, miedo o vergüenza. De Emilio supe, tiempo después, por boca de Mateo, que ya no aparecía en su vida. Dejó de venir a casa, no llamaba ni escribía. Mateo lo contó sin muchos detalles, con una especie de desapego tranquilo, como si ya hubiera aceptado esa ausencia como algo normal, como una parte natural del proceso de madurar y de distanciarse, algo que ocurre con el tiempo en las relaciones humanas. Lo escuché sin hacer preguntas. Cada palabra nueva podía arrastrar consigo muchas otras conversaciones difíciles, para las que ni él ni yo estábamos preparados. Y, sobre todo, que ya no cambiarían nada. Aquel breve episodio que ocurrió entre Emilio y yo ahora me parecía parte de otra realidad, un fragmento de mi vida que ya no podía deshacer, reinterpretar ni corregir. Solo me quedaba aceptar su existencia y seguir adelante. Esteban se comportaba con contención y calma. No intentaba recuperar lo que habíamos tenido, pero tampoco me evitaba. Al contrario, su mirada se había vuelto más atenta, tal vez más profunda, y en sus gestos había algo nuevo, no esa amabilidad forzada o por costumbre, como antes, sino una aceptación genuina del hecho de que ya no era la misma mujer que se había ido. No hablamos sobre mi partida,
ni sobre los acontecimientos que la precedieron. Pero en nuestras conversaciones apareció algo distinto, una libertad nueva, una ausencia de expectativas, de obligaciones, de la necesidad de justificarnos o demostrar algo. Y fue eso lo que me dio la sensación de que estaba regresando, poco a poco, a mí misma. Porque ahora podía hablar con él sin tener que actuar, sin representar un papel, sino siendo simplemente quien soy, tal como me convertí después de todo lo vivido. Una mañana, al despertarme antes que todos, fui a la cocina e hice café. Solo una taza, no como antes, cuando preparaba de forma automática para los tres, sino solamente para mí. Y cuando me senté junto a la ventana, viendo cómo poco a poco clareaba el cielo, comprendí que ese también era un comienzo. No uno brillante o cinematográfico, pero sí verdadero, sincero y completamente mío. Ese momento, tan simple y casi imperceptible, se convirtió para mí en un símbolo de algo esencial. Ya no tenía que adaptarme al ritmo de otros, ni debía volver a entrar en antiguos esquemas solo porque eran cómodos para los demás. Podía, al fin, empezar a construir mi propio espacio, no solo en el apartamento, sino dentro de mí misma, y aunque todavía no sabía hacia dónde me llevaría ese camino, ya no temía dar el siguiente paso. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que ese paso me pertenecía. Solo a mí. A menudo parece que todo está bien, hay una casa, la mesa puesta, orden en los armarios, la televisión encendida por las noches y la costumbre de preguntar, ¿todo bien? Y muchas veces la respuesta es, sí, porque es más cómodo así, porque nadie espera otra cosa. Pero la realidad no se sostiene sobre lo cómodo. Se sostiene sobre lo sincero. Una mujer no desaparece de golpe. Primero guarda silencio, luego calla por más tiempo, y finalmente comienza a reírse en momentos y lugares donde no solía hacerlo. Todavía recoge las tazas, aún cubre con la manta, aún recuerda lo de la medicina, pero algo dentro de ella ya cambió, y si eso no se nota a tiempo, ella se irá. Aunque físicamente se quede, esta historia no trata sobre una traición, al menos, no del cuerpo. Trata sobre ese momento en que una persona deja de ver a la otra. Cuando, en lugar de un ¿cómo estás?, llega un ¿y la cena? Cuando lo que queda no es una persona, sino una costumbre, y en lugar de palabras, una rutina diaria. Y eso funciona. Hasta que se rompe. Lo que ocurrió entre aquel chico, un simple conocido de mi hijo, y yo, no fue un romance. Ni un impulso juvenil. Fue una reacción dolorosa a un vacío prolongado. Fue un despertar. De esos que uno no desea repetir, sino evitar. Es curioso, pero después de todo, no dejé a mi esposo. Ni a mí misma. Simplemente, por fin me permití elegir. Sin dramatismos, sin escándalos, sin gritos. Con miedo, sí. Pero también con un respeto hacia mí misma que solo despierta cuando ya es demasiado tarde para seguir soportando. Esta no es una historia sobre una familia destruida. Es una historia sobre lo importante que es ver a la persona que tienes al lado a tiempo. No cuando ya está agotada, rota, desaparecida. Sino cuando todavía habla. Aunque sea en voz baja. Aunque no esté segura si esta historia te deja un eco. Ni siquiera compasión, sino simplemente una reflexión, entonces no habrá sido en vano. Porque lo que todos más deseamos, en el fondo, es estar presentes en la vida del otro no como una obligación, no como un fondo silencioso, sino como alguien a quien realmente ven. A veces, basta con decir, te veo. Y eso ya lo cambia todo.